Padilla, él es procurador de Desarrollo Urbano. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Pati, otra vez aquí con ustedes. Sí, ya hemos platicado en ocasiones anteriores. Así y bueno, es. Ahora lo quisimos invitar porque en torno a lo que sucede en la Ciudad de México, con este fuerte sismo del 19 de septiembre, pues primero está la tragedia, ¿no? La emergencia. Y luego empezaron a salir las irregularidades en las edificaciones, en las construcciones que se vinieron abajo y que lamentablemente pues terminaron con muchas vidas en la Ciudad de México. Eso nos hace tocar base aquí en Guadalajara, en la zona metropolitana. La Procuraduría de Desarrollo Urbano, ¿hasta dónde puede intervenir para regular y revisar las edificaciones que sabemos pues están a la orden del día, ¿no? Que van saliendo, sobre todo las verticales en la ciudad? Mira, para regular, no, prácticamente porque no tenemos, me refiero a establecer regulaciones, no es una facultad que tenga la Procuraduría. Esto es materia de varios otros órdenes, como por ejemplo el orden municipal, el orden estatal y federal. Está muy notoriamente el área de protección civil, tanto del gobierno del estado como de los municipios. Ellos son los encargados, ¿no? Sí, para establecer todas las regulaciones que tienen que tomarse respecto de el tema de reglamentos de construcciones y ese tipo de cuestiones. Una vez que están las normas y las leyes, sí corresponde a la Procuraduría observar o estar al pendiente de que se cumplan con las normas que las leyes se establecen, tanto las normas municipales como las normas estatales. En materia de regulación para construcción con previsiones, con regulaciones antisísmicas, es un tema que se viene tratando también en Jalisco desde luego desde hace muchos años. Acuérdate que aunque no fue de la misma magnitud del sismo del 85 aquí en Jalisco, sí causó algunos graves daños en algunas áreas de la zona metropolitana de Guadalajara e incluso en ciudades pequeñas como Ciudad Guzmán, Gómez Farías, en algunos de esos lugares. Aquella zona, ¿no? Recuerdo que hubo también, se cayó en la torre de una iglesia en Ciudad Guzmán, hubo algunas afectaciones y eso ya dio hace 32 años motivo para que se empezara a revisar también la normatividad aquí en Jalisco. 10 años después, exactamente en el 95, tú recordarás que hubo otro sismo, no muy fuerte aquí, pero más o menos alcanzó. Pero sí sacudió bien, ¿no? Sacudió tantito. Bueno, te voy a decir, de entonces acá sí hay una serie de elementos que se pusieron en marcha, aunque mucho me temo que estamos desactualizados. Me temo, sin decírtelo de memoria, porque no conozco puntualmente cuántos municipios tienen ya en este momento su atlas de riesgos. Nosotros que lo tengan actualizado, Que ¿verdad? lo tengan actualizado. De hecho, ahora que lo recuerdo, en la pasada legislatura, cuando yo era presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano en el Congreso, subí un punto de acuerdo para exhortar a todos los municipios a que actualizaran sus atlas de riesgo. Y el gobierno del estado está en ese proceso desde entonces actualizando atlas de riesgo, porque es uno de los primeros instrumentos con los que se debe contar. Una exploración de cuáles son las áreas más riesgosas, en donde se debe prevenir la construcción de asentamientos humanos, donde se debe evitar la construcción de asentamientos humanos por razones de riesgo que pueda existir para los pobladores. Que esto viene en el atlas, ¿no? Desde luego, que esto viene en el atlas. Actual. Sin embargo, también sé que hace falta que para la adecuación, estrictamente hablando en el tema antisísmico, las exploraciones sobre zonas de posible riesgo mayor en caso de un sismo, lugares en donde puede haber socavones, lugares en donde puede acelerarse más el movimiento, en caso de un movimiento telúrico, hacen falta incluso infraestructura, acelerómetros. Hace un par de días ya un especialista de la Universidad de Guadalajara nos hablaba de esto. Hay insuficiencia tanto de recursos materiales, principalmente recursos materiales, para poder tener un adecuado diagnóstico sobre el tema específicamente sísmico. Sí hay normas que en general están previstas, que se aplican en la Ciudad de México desde hace muchos años. De hecho, tan es así que hay muchísimos edificios altos que fueron construidos ya con esas normas,
pues, que no se cayeron en este sismo. Se cayeron principalmente edificios que ya eran de construcción muy antigua, que probablemente habían quedado ya resentidos de los sismos anteriores. Incluso desde el 85. Desde el 85. Vemos que había unos que ya se les había como prevenido. Y de no los muchos microsismos que sufre la Ciudad de México durante todo el tiempo, ¿no? Hay unos que ya a veces ni son noticia porque son de 4 grados. Cotidianos. Que se siente simplemente el temblorcito y ya casi no son noticia. Los de 4 grados, 3 grados, 5 grados. Pero lo cierto es que edificios que están ya resentidos en un sismo fuerte, pues esos son se los vienen que abajo, sufrir. ¿no? Pero si están bien construidos, pues con normas antisísmicas pueden resistir mejor sismos que a otros edificios los dañan. Aunque se hablaba también de unos edificios nuevos, ¿no? Que estaban pues severamente dañados, digo, en el caso de la Ciudad de México, y es donde te pones a pensar, bueno, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿De qué tipo fue la construcción o qué es lo que sucedió ahí en este tema? Mira, hay muchas cuestiones. Lo que se pudo ver en México, alguien dijo, no recuerdo, pero en aquellos tiempos decía que se podría reconstruir en el sismo del 85 un mapa de la corrupción de lo que fue de las edificaciones, de lo que fue la industria de la construcción de México durante la década de los 50, ¿no? De los 40, 50, porque ya sobre el desastre, una vez que se hicieron análisis de los materiales, yo tenía un compañero en aquella época, me acuerdo, un arquitecto que por desgracia ya murió, uno de cuyos hermanos murió en el sismo del 85 en la Ciudad de México, y él me decía, mira, se hicieron los análisis de los edificios en donde que estaban construidos, se veían cosas como esas que se veían en la película de los albañiles de Vicente Leñero, en donde tú veías que donde tendría que haber castillos con no sé, 8 o 10 varillas, le ponían 4 para ahorrar, pero las cobraban como si les hubieran puesto 8. Claro, y lo hacían cemento con menos material. Cemento que tendría que tener una calidad de adhesividad de 10, por decirlo algo, por una medida. Le ponían adhesividad de 5 para ahorrarse ese costo, pero cobrándolo como si fuera de 10. O sea, cosas de esa naturaleza se encontraron, y hubo edificios que debieron haber resistido el sismo del 85 y no lo resistieron porque estaban construidos de manera muy defectuosa. Mal hechos, ¿no? Después de eso se empezó a tener ya más cuidado en la Ciudad de México con las nuevas construcciones. Hay muchas que se hicieron, de hecho hay muchas construcciones que están hechas sobre terrenos que fueron pantanosos, que fueron lagos, y que se hicieron ya con otras normas, y bueno, hasta ahorita han resistido. Han aguantado. Han aguantado la Torre Mayor, el mismo edificio del Senado, en fin, hay una serie de edificaciones que si se cuida adecuadamente las normas de construcción, pues están mejor equipados para resistir un sismo fuerte. De un sismo verdaderamente mayor, digamos, ya más de 7 grados, 7.5. Bueno, ahí ya es inevitable, ¿no? Bueno, ahí pues también depende ya de muchas contingencias, ¿no? Claro. Depende si es oscilatorio y trepidatorio al mismo tiempo, de toda una serie de cuestiones que los técnicos saben bien. Sí. Pero lo que te quiero decir, o sea, volviendo al tema, sí es materia de la regulación tanto estatal como municipal el cuidar las normas de calidad en la construcción que se hace de los edificios, y en todo caso nosotros cuando hacemos las revisiones, porque con mucha frecuencia acuden vecinos a solicitarnos que los representemos o que investiguemos cómo están las circunstancias. ¿Ahí qué pasa? ¿Ustedes sí nosotros actúan? solicitamos, de hecho, es una de las cosas que cotidianamente hacemos, solicitar a los municipios todo el expediente sobre una construcción determinada. ¿Y son muy frecuentes las quejas de vecinos? Son frecuentes las quejas de vecinos. ¿De qué tipo? Pues en el sentido de que les van a construir un edificio en una colonia en donde es habitacional. Sobre todo de torres, ¿no? Sobre todo de torres grandes que nos dicen, oye, pues es que no cumple con los usos de suelo. Nosotros hemos establecido ya una serie de medidas. Lo que nosotros podemos hacer es hacer dictámenes, dictamos medidas cautelares. Nosotros solicitamos al ayuntamiento, que es la instancia facultada por ley para hacer
las acciones ejecutivas, ya sea de suspensión de una licencia o de suspensión de una obra o de desalojo o incluso de demolición. Ahí sí, ¿cuál sería la solución? Supongamos que un vecino va y ustedes ya al pedir esto al ayuntamiento, pues es irregular. ¿Es una multa o de plano derribarlo? Porque escuchamos mucho de multas, ¿no? Y de sanciones. Bueno, las multas son diferentes ya de sanciones propiamente, digamos de las medidas cautelares. Una multa, pues es un castigo por transgredir la ley y todo, pero la sanción concreta, las sanciones están establecidas en el Código Urbano, o sea, no hay que tampoco sacárselas de la mano. Sí, ahí están ya puestas, ¿no? Son de varios tipos, dependiendo el momento procesal en el que este momento ocurra, ¿no? Si se detecta que la licencia no concuerda con los usos de suelo, por ejemplo, o que se está construyendo, que el proyecto del desarrollador excede las características para las cuales la licencia le fue expedida, pues allí hay una causal para que esa licencia para que se suspenda esa obra hasta que modifiquen el desarrollo, digamos el proyecto ejecutivo, en fin, para que se ajuste a lo que los usos de suelo y a lo que jurídicamente puede hacer y que una licencia debe amparar, una autorización, en fin, para que pueda construir. Entonces nosotros, ese es el tipo de cosas que observamos. No tenemos capacidades ejecutivas, o sea, la PRODEUR no es una instancia que tenga mando de fuerza pública, no somos una autoridad vinculante directamente para el desarrollador. Nosotros emitimos una serie de recomendaciones, de dictámenes, que en algunos casos, de hecho, nuestros dictámenes pueden ser usados como pruebas en juicios que hayan establecido particulares frente a autoridades, y a veces representamos a los ciudadanos en litigios y en juicios. Pero déjame decirte, muchas de las ocasiones, muchas de las veces a lo que nos hemos enfrentado es a que nosotros emitimos una medida cautelar determinada, o sea, recomendamos una medida cautelar al ayuntamiento, pero ese edificio ya está en un proceso judicial determinado. Hay juicios de amparos, ¿Y ahí hay qué pasa? terceros involucrados, hay que esperar a que se resuelvan los juicios de amparo, hay que esperar a que se resuelvan los juicios de fondo que hay en el Poder Judicial. Así es. Y algunos otros, por ejemplo, no tienen la licencia estrictamente hablando, pero tienen una resolución del Tribunal Administrativo del Estado, entonces hay que combatir esas resoluciones, y es todo un procedimiento que se hace muy enredoso, muy embrolloso, pero sin embargo creo que poco a poco se ha ido avanzando. Yo justamente el día de hoy acabo de leer en el periódico pues la noticia de que efectivamente ya hay la disposición del ayuntamiento de demoler, iniciaron el procedimiento para demolición de unas torres. ¿Ustedes participaron en eso? Nosotros hemos emitido algunas recomendaciones y medidas en ese sentido, porque ha sido muy debatido este tema del reglamento de mitigación, que yo entiendo el espíritu de ese reglamento, es tratar de tener fondos que a través de esas multas se obtengan para intervenir los entornos urbanísticos de los lugares en donde fueron construidas esas torres, para mitigar los posibles impactos negativos que hayan tenido. Pero yo creo que eso es insuficiente porque en el fondo eso no regulariza. Sí. Cuando hay una contradicción entre la realidad y la norma que la regula, pues no hay más que dos sopas. Sí, ¿verdad? Hay dos opciones y ya. O modificas la realidad para que se ajuste a la norma, o modificas la norma para que se ajuste a la realidad. Entonces, en este caso, la demolición es una manera de ajustar la realidad a la norma. Eso sería más allá de las sanciones y demás, eso es lo que prevé el código. Eso es lo que prevé el Código Urbano. Así es. Bueno, pues le agradezco mucho su visita aquí a cabina. Ojalá sea pues próximamente también nos visite aquí con otros temas, porque desde luego pues la PRODEUR, en este caso el tema era lo de hecho, déjame decirte, nomás sobre este tema, estamos ahora en medio de unos foros, estamos realizando foros regionales para el tema de la armonización de las leyes locales con la reforma de la Ley General de Asentamientos Humanos que se modificó en noviembre pasado. Es por mandato de ley que tenemos que hacer los estados. ¿Están yendo a los municipios? Sí, eso lo tiene que hacer el Congreso, de hecho, la armonización de la ley, pero a nosotros, lo que corresponde a la
la Prodeur estamos convocando a foros, y los estamos haciendo ya desde hace algunas semanas, en alianza con la Universidad de Guadalajara y con el Consejo Estatal de Desarrollo Urbano, que es el órgano de consulta para este tipo de cuestiones, porque queremos aportar justamente la participación del sector social organizado, de los académicos y de los ciudadanos, en temas que tienen que ver con la planeación del desarrollo urbano, pero en temas que tienen que ver justamente con del que hablábamos al principio. ¿Qué normas oficiales son las que se están planteando en materia de construcción antisísmica, de prevención de riesgos de esta naturaleza a la hora de la ordenación del territorio? Compartir todo esto. Todo ese tipo de cuestiones. Estamos trabajando en eso. Muy bien, pues muchísimas gracias, muy amable por venir aquí a cabina. Es Trinidad Padilla, Procurador de Desarrollo Urbano. Que tenga buen día.